Hola a todos, soy el profesor David Villar y bienvenidos a esta última parte de dermatología. Aquí vamos a cubrir los principales fármacos que son los más empleados en problemas de piel y obviamente pues el diagnóstico siempre debería de precedir a la selección de un tratamiento. De todas maneras digo que son los más empleados porque la gama de productos que existen para tratar problemas de piel quizás sea la más amplia de toda la farmacología de cualquier órgano o sistema. Brevemente los vamos a dividir en los tratamientos para tratar las alergias, las micosis, las piodermas y también los trastornos de seborrea. Esto, como digo, es por clasificarlos de alguna manera, aunque, como digo, lo normal es que a veces se combinen varios de ellos para tratar un problema. Como ven, aquí no he incluido los tratamientos de pulgas, garrapatas, sarnas, esos los vamos a ver cuando hablemos de antiparasitarios. Si empezamos a hablar de el picor, ¿eh? como signo cardinal por excelencia de la alergia, pues verán que se puede presentar en un 35% de casos también por parásitos, es decir, no solo en un 51% de los casos están producidos por alergias. Y también hay muchos que pueden estar provocados por infecciones. Como ven ahí, el 32% de los casos suelen estar implicados pues bacterias como los estafilococos o las levaduras, como en el caso de Malassezia. Y puede haber casos, como ven ahí, que se juntan todos en el centro y que existe una combinación de distintas causas que están ocasionando el prurito y que habría que tratar pues por separado para poder solucionar el problema. Si la causa fuese solo de naturaleza alérgica, pues aquí tienen toda la terapia que normalmente pues se maneja. En un 20% de los casos el alergeno suele entrar a través de la dieta y ahí pues sería interesante hacer una dieta de eliminación. Esto normalmente se hace con proteínas hidrolizadas. La prueba es larga, durante al menos 6 semanas, y ya existen pues dietas, por ejemplo, de Royal Canin, que son hipoalergénicas, bastante costosas, pero que se pueden utilizar. Los fármacos que han sido más usados durante toda la vida son los glucocorticoides, aunque en la última década veremos que se han introducido dos alternativas que las tienen ahí, que son el oclacitinib y la ciclosporina, y que tienen mucho menos efectos secundarios que los corticoides, si bien son mucho más costosos. De forma muy resumida, podemos decir que las reglas generales del uso de los corticoides es siempre usar las dosis menores que van a controlar el problema para así tratar de evitar los efectos adversos que producen a largo plazo, y para ello normalmente se comienza con una dosis de inducción antiinflamatoria que va rápidamente normalmente a quitar el picor, es decir, a solucionar el principal problema, y normalmente pues se usa, como ahí tienen, la prednisolona a dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilo 2 veces al día, y en cuanto se alcanza una remisión de los signos, que normalmente es en pocos días, 2 o 3 días, pues se desciende la dosis paulatinamente y se va a intentar buscar la dosis mínima pues que mantiene a raya los signos clínicos. En este caso pues sería el picor, que el animal no se esté rascando como tienen ahí. Puede que eso solo se consiga con dosis de prednisolona, que aún son capaces de producir los efectos adversos a largo plazo. Por ello verán que en la mayoría de los protocolos pues se recomienda usar la misma dosis que se daría en 2 días, pero en una sola vez, y no repetirla hasta las 48 horas. Es decir, se deja un día de por medio sin dar la prednisolona. Esto se ha visto que reduce los efectos adversos y tiene una eficacia similar a como si la estuviésemos dando todos los días. Vean también que en el gato la dosis que se da normalmente es el doble de la que se usa en el perro, porque normalmente los gatos pues tienen la mitad de los receptores que el perro.
A la hora de hacer una retirada de glucocorticoides, acuérdense que hay que hacerlo paulatinamente, bajando la dosis normalmente a la mitad cada semana. Si se trata de una atopia, puede que el tratamiento tenga que ser de por vida. Eso siempre hay que decírselo al dueño del animal. Y puede que en cuanto hagamos una retirada del corticoide o del tratamiento, pues reaparezca otra vez el problema. Vean también que para los gatos, que siempre son más fastidiosos de dosificar por vía oral, pues se pueden usar formas de liberación lenta, subcutánea o intramuscular, que duran hasta varias semanas y que obviamente pues tienen más efectos secundarios que la prednisolona oral. De todas maneras, también hay que decir que los gatos es más difícil que presenten los efectos adversos de los corticoides con respecto a los perros. A continuación hablaremos un poco más de las dos alternativas que ahí tienen, que son el oclacitinib y la ciclosporina. Y vean también que como terapia adyuvante, con el objetivo de que tengamos que usar la menor dosis de corticoides posibles, pues podemos usar antihistamínicos de receptores H1. Ahí tienen dos quizás de los principales, la hidroxicina en el perro y la clorfeniramina en el gato. También se ha visto que los ácidos grasos poliinsaturados, los omega 3 y 6, pues tienen un efecto antiinflamatorio sobre la piel. Lo que hacen es competir con el ácido araquidónico en la formación de prostaglandinas inflamatorias, de tal manera pues que no se producen tanta inflamación en la piel. Y algo que es también muy importante y que no debería de faltar en ninguna terapia de piel, acuérdense, es hacer baños con champús medicados. Esto, por una parte, nos va a ayudar a rehidratar la piel y a eliminar alergenos que haya adheridos a la piel. Y además, pues podemos incluir sustancias que son antipruriginosas como tienen ahí, que es la avena coloidal. Entonces, lo ideal pues sería hacer de 2 a 3 baños a la semana. Cada 2 o 3 días se hace un baño mientras pues, persistan las lesiones de la piel. Al final, vean ahí que también vamos a decir algo que se ha incorporado recientemente, que es la glicotecnología en esos champús, y que se ha visto que es bastante útil no solo para eliminar infecciones, sino también tiene un efecto antiinflamatorio sobre la piel. En esta tabla tienen representados los principales glucocorticoides. Y como ven, pues la potencia de todos ellos se compara con el cortisol, que es el corticoide endógeno que produce la glándula adrenal. Si vemos, por ejemplo, la prednisolona es 5 veces más potente que el cortisol y por tanto pues habría que dar 5 veces menos que la misma dosis que daríamos de cortisol. A la hora de decidir la dosis que vamos a usar, vean que lo podemos hacer en base a que queramos conseguir un efecto fisiológico, es decir, de reemplazo del cortisol, un efecto antiinflamatorio, inmunosupresor o un efecto de shock. Normalmente un perro pues produce alrededor de 1 miligramo por kilogramo de cortisol al día. Entonces, como la prednisolona es 5 veces más potente, pues tendríamos que usar una dosis equipotente sería 5 veces menor, que sería 0,2 miligramos por kilogramo al día en un perro. Si lo que queremos obtener, vean, fuese un efecto antiinflamatorio, pues normalmente se usan 4 veces las dosis de reemplazo. Es decir, se usaría alrededor de 1 miligramo por kilogramo de peso vivo al día. Y si lo que queremos es conseguir una dosis inmunosupresora, vea que habría que multiplicar por 16 la dosis de reemplazo, es decir, habría que dar unos 3 miligramos por kilogramo de peso vivo al día de prednisolona. Actualmente se debate mucho sobre el beneficio de usar corticoides en estados de shock, porque depende mucho del tipo de shock de que se trate, pero vean que cuando se usan las dosis son de hasta 150 veces por encima de las de reemplazo.
Vean también que en los gatos, por lo general, las dosis antiinflamatorias e inmunosupresoras son 2 veces mayores que en el perro, por lo que decía que estos tienen menos receptores para el cortisol. En esta diapositiva tienen resumido lo que acabamos de decir acerca de cómo calcular la dosis necesaria de corticoides. Vean que para el reemplazo fisiológico hemos dicho que el cortisol se produce en cantidades de 1 miligramo por kilo al día en el perro. Entonces, y como siempre debe de estar presente en el animal, si este faltase, pues esa sería la dosis que habría que reemplazarle o aportarle al animal cada día. Entonces, normalmente como el cortisol no se usa en realidad, lo que vamos a hacer es usar otros derivados, y quizás el más corriente de todos es el que tienen ahí, que es la prednisolona. Entonces, una dosis equipotente de prednisolona para 1 miligramo por kilo al día de cortisol sería 5 veces menos, que es 0,2 miligramos por kilo al día. Vean que cuando exista un estrés, pues los requerimientos siempre aumentan y la dosis pues habría que incrementarla, por ejemplo, de 5 a 20 veces en el caso de que hagamos una cirugía. En esta imagen pues tienen todos los efectos adversos, si quieren, resumidos de los corticoides que ocurren después de tratamientos prolongados. Estamos hablando de tratamientos normalmente de 4 o 5 meses. Empezando por la izquierda, vean que a nivel del sistema nervioso central se va a producir una poliuria y una polidipsia y un efecto eufórico. Estos normalmente son efectos inmediatos que vamos a observar en cuanto empezamos a administrar los corticoides. Vean que a nivel de los nódulos linfáticos y en general el sistema inmune, pues lo va a suprimir, con lo que aumenta siempre el riesgo de infecciones. Con respecto al sistema cardiovascular, pues siempre hay riesgo de que produzcan hipertensión por retención de agua. A nivel muscular siempre se tiende a producir una caquexia, es decir, una atrofia a nivel de los músculos que puede producir debilidad, un abdomen pendular. El hígado va a tender a acumular mucha grasa, por lo que normalmente vamos a ver que las enzimas hepáticas están elevadas. Al estar administrando corticoides se produce una retroalimentación negativa, no se produce la ACTH a nivel de la pituitaria y entonces pues la glándula adrenal pues se tiende a atrofiar. Como ven, también se produce una predisposición a la diabetes porque los glucocorticoides aumentan la glucosa en sangre y eso también predispone a la pancreatitis. Hay un mayor riesgo de infección, sobre todo de la vejiga urinaria. Y como ven, a nivel de la piel, pues en tratamientos largos se puede producir una alopecia, un adelgazamiento de la piel, aumenta el riesgo también de infecciones y como ven, al final se producen depósitos de calcio que calcifican la piel, que es lo que se conoce con el nombre de calcinosis cutis. Todos estos efectos adversos son el motivo por el que vamos a intentar usar las menores dosis de corticoides posibles y a ser posible pues sustituirlos con otras terapias. Habiendo dicho esto, aunque se suele tener mucho miedo a los corticoides por todas estas razones, la verdad es que hay enfermedades que solo responden a los corticoides. Y de hecho hay animales con alergias, ya sean problemas de piel o problemas de respiratorios, que en realidad a menos que usemos corticoides pues no vamos a poder resolver el problema que tienen. Un producto nuevo que ha salido en el 2014 es el que tienen aquí, que se comercializa con el nombre de Apoquel, y cuyo principio activo es el oclacitinib. Y esto pues está prácticamente sustituyendo a los corticoides en Estados Unidos y en Europa, porque es muy eficaz para quitar el prurito que producen las alergias en los perros. El mecanismo de acción de este fármaco es por inhibición de una enzima que se conoce con el nombre de Janus quinasa, la número 1, que está en los linfocitos, y que, como ven ahí, pues es una ruta que es importante para la producción, por ejemplo, de la inmunoglobulina E, la proliferación de linfocitos, interviene también en la producción de gran cantidad de citoquinas. Veremos que una de las principales es la
interleuquina 31, que es una de las más importantes implicadas en el prurito. En esta tabla se muestra la concentración in vitro del fármaco que es necesaria para inhibir la acción de distintas Janus quinasas. Lo que quiero resaltar, que vean en esta tabla, es que la concentración necesaria para inhibir la Janus quinasa tipo 1, que participa en la producción de la interleuquina 31, que es la que decimos que es pruriginosa por excelencia, es mucho menor que la necesaria para producir otro tipo de Janus quinasas como la 2, y que estas otras participan en la producción de interleuquinas que son importantes, por ejemplo, para producir todas las células sanguíneas, y que obviamente pues esas otras enzimas no interesa inhibirlas. En esta otra figura se muestra la relación que existe entre la concentración en plasma, el oclacitinib, con la supresión de la producción de distintas interleuquinas. Entonces, como ven, la interleuquina 31 es la que deja de producirse a menores concentraciones del fármaco con respecto a las otras. En esta otra figura se ve el efecto que tiene ya en animales del apoquel comparado con la ciclosporina, que es el otro fármaco que les hacía referencia y que está comercializado como atópica. Y están mostrando el efecto que tiene sobre el prurito en perros que tienen picor por alergia. Vean que la reducción del prurito no fue total en todos los perros, pero una cosa bien importante que muestra esa gráfica es que el apoquel, con el apoquel se quita el prurito desde el primer día en muchos perros, mientras que la ciclosporina tarda varias semanas e incluso un par de meses en conseguir su efecto máximo. Es decir, que la ciclosporina es mucho más lenta quitando el prurito que el apoquel, que es prácticamente igual de rápido que los corticoides. Hemos dicho que estos dos fármacos son alternativos a los corticoides, porque tienen menos efectos secundarios, y en realidad es verdad que tienen muchos menos efectos secundarios. Lo que, si se quieren acordar, lo que está reportado es que como inhiben ciertas funciones de los linfocitos, pues se consideran como sustancias inmunosupresoras, y por tanto pues verán que las complicaciones que se citan es que pueden predisponer a infecciones, sobre todo de piel, y en menor medida en que aparezcan neoplasias, ya que también los linfocitos pues vigilan que no haya células que se vuelvan tumorales. Aquí ya vamos a pasar a hablar de otras patologías. Si empezamos por las piodermas, habría que empezar diciendo que suelen ser secundarias a otros procesos. Ahí tienen hongos, parásitos, alergias, problemas de autoinmunidad, problemas de trastornos de la queratinización, endocrinopatías, autolesiones. Y lo que interesa que recuerden aquí es que si la pioderma es profunda, es decir, que se afecta más abajo de la membrana basal de la epidermis, entonces habría que tratarla por fuera y por dentro. Es decir, tendríamos que usar antimicrobianos sistémicamente y por otra parte pues hacer un tratamiento tópico de los que hablaremos más adelante. Mientras que si la pioderma suele ser superficial, con la aplicación, como ahí tienen, de antiseptos tópicos, suele ser suficiente y se curan normalmente muy bien en un par de semanas y no dejan una cicatriz. Si hablamos ya de los tratamientos para hongos de piel, es decir, las micosis, lo ideal sería combinar también tratamientos sistémicos, como por ejemplo la grisofulvina o el ketoconazol, que veremos a continuación, junto con un tratamiento tópico. Y aquí tienen algunos de los más corrientes. Vean que viene representado el sulfuro de selenio al 2,5%, que es en realidad el Celsum. Ese es el que se usa para tratar problemas de caspa grasienta en personas. Otro que lleva una sustancia antifúngica específica es el que tienen ahí, el Malaseb, que es tiene el miconazol, y que como ven va combinado con un antiséptico que es la clorexidina, que suele ir mucho más concentrada si se quiere tratar hongos, que es lo que normalmente se usa para problemas de bacterias, que es al 0,5%.
También aquí he puesto uno que es barato y que en realidad se ha venido usando antes de que saliesen todos los que ahora existen en el mercado. Y es simplemente una pastilla de jabón de azufre. Esto se ha visto que tiene tanto eficacia para bacterias, hongos y ácaros de la sarna, y que, como digo, pues es de los tratamientos más baratos. Aquí tienen el mecanismo de acción del grupo más amplio de los antifúngicos, que son los azoles, el miconazol, el clotimazol, enilconazol, ketoconazol, hay algunos otros más. Vean que en los hongos, en vez de existir colesterol, se produce otra molécula muy parecida, pero conocida, que se conoce con el nombre de ergosterol, y es el que forma parte de sus membranas. Pues bien, lo que hacen los azoles es inhibir la enzima de metilasa que tienen ahí, que participa en la producción de ese ergosterol, de tal manera que se van a formar pues esteroles que no se pueden unir a esa membrana, y ese pues sería el mecanismo de acción de este grupo de fármacos, impidiendo la formación de las membranas de las células. Aquí tienen uno de estos antimicóticos de uso sistémico, que es el ketoconazol, y que, como ven, pues se usa no solo para el tratamiento de hongos como el Microsporum o el Trichophytum, sino también sirve para tratar las levaduras que afectan a la piel de los perros y gatos, que se conoce con el nombre de Malassezia pachydermatis. Las levaduras en realidad son hongos unicelulares, pero tienen las mismas rutas bioquímicas que los hongos. Vean que en el inserto dice que el tratamiento es de 4 a 6 semanas. En realidad probablemente sea de varios meses, 3 o 4 meses, porque los problemas de hongos son muy difíciles de quitar una vez están bien instaurados en la piel. Aquí tenemos el enilconazol y, como ven, pues se usa también para tratamientos de naves avícolas. En este caso tienen, por ejemplo, uno que es en generador de humo, y otro que viene en forma de un concentrado emulsionable y que cuando se prepara pues se aplica en forma de aspersión, como una nebulización. Aquí tenemos un gato en la imagen superior. Como ven, tiene alopecia, la piel está engrosada, hay hiperkeratosis, pero este gato no tenía prurito. Eso es bastante sospechoso de que probablemente sea un hongo. Este gato se trató por varios meses y ahí tienen al cabo de un mes, como ven, después de un tratamiento con grisiofulvina y un antimicótico tópico, como el pelo ya le estaba empezando a crecer. Cuando hablamos de que existe una seborrea, es decir, que hay un exceso de descamación de la piel, que es lo que, por ejemplo, normalmente se conoce como caspa, lo que está ocurriendo es que el tránsito de las capas de la epidermis está aumentado. Normalmente tiene que ocurrir de 20 a 22 días desde la membrana basal hasta el último estrato córneo, y de ahí ya pues se desprende, y como ven en la imagen inferior, pues ese tránsito está aumentado, es decir, se están produciendo escamas a una velocidad mucho mayor de lo normal. Para restaurar esa queratinización se usan lo que se llaman fármacos queratoplásticos y queratolítico. Un queratoplástico lo que hace es retrasar el recambio celular, es decir, que enlentece la velocidad a la que se están replicando esa membrana basal, y con ello pues el proceso de queratinización normalmente se normaliza, y cuando hablamos de un queratolítico lo que hace es que favorece que se desprendan esas capas que están adheridas ahí al estrato córneo. Vean que la seborrea puede ser por una parte seca y por otra parte oleosa o grasienta. Y ahí tienen los distintos tipos de fármacos tópicos que se van a usar dependiendo de que se trate de una seborrea seca o oleosa. Empezando por abajo tenemos el sulfuro de selenio, que es muy desengrasante, entonces lo vamos a usar cuando exista una seborrea grasienta. También está el peróxido de benzoilo, que como ven viene en champús al 5%, normalmente se usa una vez al día, o se puede usar en geles 2 veces al día. Y otros de los que se utilizan
muy corrientes que veremos a continuación es la combinación del azufre y el ácido salicílico. Estos van muy bien sobre todo para seborreas secas. Como ven, cuando la piel está muy seca, pues lo que hace falta es rehidratarla, y para eso pues se van a usar sustancias que llamamos humectantes, que lo que hacen es absorber agua hacia la piel, es decir, atraen agua hacia la piel, o emolientes, que lo que hacen es aportan grasa a esa piel para que no se evapore o se pierda el agua que ya tiene esa piel. Aquí, por ejemplo, vienen distintos ingredientes de terapias tópicas que se pueden usar para dermatitis producidas por hongos. Como ven, ahí vienen las propiedades de cada uno de esos ingredientes activos. Como ven, de antifúngicos están el clotimazol, el ketoconazol, el miconazol. Vienen antisépticos como la clorhexidina, que tiene propiedades antibacterianas y que cuando se aumenta esa concentración al 2%, pues es antifúngica. Es menos irritante, por ejemplo, que el otro antiséptico, que sería el peróxido de benzoilo, que tienen ahí, que tiene propiedades antibacterianas y que aparte es queratolítico y que, como he dicho anteriormente, sirve muy bien para la seborrea de tipo oleosa, porque es desengrasante. Vean que ahí también está el sulfuro de selenio, que hablamos anteriormente, el Celsum. Vean que es antifúngico, también es muy desengrasante, es decir, que si se usa y la piel no está muy oleosa, pues la va a resecar mucho. Y vean que también restaura el problema de seborrea porque es queratolítico, queratoplástico. Ahí también tenemos el azufre solo, que es la pastilla de azufre que les hablaba anteriormente. Vean que tiene propiedades antibacterianas, también ayuda a restaurar la queratinicización de la piel, y ahí no viene indicado, pero también sirve para tratar problemas de hongos y problemas de sarna, es decir, de ácaros. Por último tenemos el alquitrán de hulla, que también viene ahí, y ese sí es de los más desengrasantes, entonces habría que usarlo solo cuando exista una seborrea muy grasienta. Aquí tenemos otra tabla similar a la anterior. Vienen, como ven, los principios activos en la parte de la izquierda, el peróxido de benzoilo, las propiedades que tiene, si es queratolítico, queratoplástico, desengrasante, y otras si es antibacteriano. Entonces, como ven, en la parte de la derecha, para la seborrea grasienta, pues tenemos el peróxido de benzoilo, el alquitrán de hulla, que se llama TAR, y el sulfuro de selenio. Para la seborrea seca, acuérdense, quizás el más corriente de todos ellos es la combinación del azufre con el ácido salicílico. Ambos tienen propiedades queratolíticas, queratoplásticas, y son antisépticos. Y dependiendo de la concentración, sirven para bacterias o bacterias y hongos también. Como ven ahí, en el azufre también ha incluido las propiedades antiparasíticas a las que aludía anteriormente. Vean que en la imagen de abajo pues tenemos la oreja de un perro. Vean que se ve que todo ese pelo está adherido. Eso más o menos ocurre cuando la seborrea es de tipo oleosa. Aquí tenemos dos de los champús de una de las casas comerciales que más produce productos de piel, que es Dermapet. Otra que veremos a continuación es Virbac. Y vean que aquí incorporan emolientes, que básicamente son aceites que lo que hacen, como decía anteriormente, es impedir que la piel pues se deshidrate. Y aparte incluyen sustancias como la avena coloidal, que quita el picor, suaviza la piel. Ahí tienen los ácidos grasos, coco, aceites esenciales. Y si llevan humectantes, hemos dicho que lo que hacen es rehidratar la piel atrayendo agua, como si fueran una esponja. Esa es la propiedad que tienen los humectantes. Aquí tenemos otra de las casas comerciales grandes, que es Virbac. Como ven en la parte de la derecha, es un champú que lleva azufre al 2% y ácido salicílico al 2%. Estos champús normalmente pues se aplican, se
enjabona bien el animal, deja que el producto esté presente durante 10 o 15 minutos antes de enjuagar el animal. Si es un champú, acuérdense que hay que enjuagarlo después de aplicarlo. Mientras que si es un baño, por ejemplo, cuando hablemos de los antiparasitarios como el Amitraz, pues si es un baño simplemente se deja sobre la piel y se deja que se seque sin enjuagarlo posteriormente. Aquí tenemos otro que es el peróxido de benzoilo, como decíamos anteriormente. Acuérdense que este reseca mucho la piel, entonces hay que usarlo cuando exista una seborrea de tipo oleosa. Y vean que aquí va combinado ese peróxido de benzoilo con el azufre y el ácido salicílico. Aquí tienen otro que es el ketoconazol, obviamente es para hongos, lo combinan con un antimicrobiano que es la clorhexidina. Si va al 2% también tiene eficacia frente a hongos, y también viene el ácido acético. El ácido acético junto con el ácido bórico crean un pH ácido y eso también se ha visto que tiene propiedades antisépticas. Aquí tenemos otro de los productos que sirve para todo, tanto para bacterias como para hongos o sarnas, que es el sulfuro de calcio. Este producto viene muy concentrado y a esa concentración es corrosivo para la piel. Habría que diluirlo de 16 a 32 veces, y eso pues simplemente se aplica al animal en forma de baño y no se enjuaga. Se puede aplicar como también en forma de spray en las zonas donde esté la lesión. Otra marca distinta, pero se trata del peróxido de benzoilo. Como hemos dicho, es un buen antiséptico. Tiene un efecto residual de hasta 48 horas después de aplicarlo y es muy bueno para la seborrea, acuérdense, de tipo oleosa. Si hablamos de uno de los antisépticos más corrientes, tenemos que citar obviamente la clorhexidina. Vean que si viene al 0,5%, simplemente tiene eficacia frente a bacterias. Es una sustancia considerada como de los mejores antisépticos para el pelo y la piel, y ahí tienen que se usa tanto para equinos, perros, gatos. Y como ven, la forma de administración: se moja completamente el animal, se enjabona totalmente hasta producir abundante espuma, adicione más agua si es necesario y se hace un buen masaje durante 15 minutos para que se asegurarse que hay un buen contacto del jabón con el pelo y la piel, y después pues se enjuaga con abundante agua para quitarlo y que no queden porque los detergentes pues pueden macerar la piel. Otra marca comercial que es el Keraclen, como ves, es una combinación de azufre y ácido salicílico y tiene propiedades queratolíticas, queratoplásticas, antiprurítico, y se usa pues para el tratamiento sobre todo de la seborrea de tipo seca. Como ven, el modo de empleo es similar, de 2 a 3 veces por semana. Se agita bien el champú antes de usarlo, se aplica a contrapelo, lo ideal, se deja actuar durante 10 minutos y después se enjuaga el animal a fondo. Esta imagen se la pongo porque normalmente cuando existe una sarna, ya sea de tipo, sobre todo de tipo demodécica, es aconsejable usar un champú a base de peróxido de benzoilo 24 horas antes que aplicar el baño, por ejemplo, con Amitraz para tratar las sarnas. Y la razón estriba no solo en tratar la pioderma secundaria que puede acompañar a la infestación con el demodes, sino que favorece también mucho el lavado de los folículos pilosos y la entrada del Amitraz cuando se aplique posteriormente el baño con el producto acaricida. Por último, vamos a hablar algo sobre la glicotecnología que se ha incorporado a los tratamientos tópicos y que, como ven, consiste en introducir distintos azúcares que tienen ahí, como la L-ramnosa o la D-manosa, y lo que se ha visto es que estos azúcares interfieren o impiden que las lectinas de los microbios pues se adhieran a los receptores glucídicos de los queratinocitos. Vean que las infecciones cutáneas en gran medida dependen de la habilidad de los microbios para adherirse a las células de la piel. Y eso lo hacen a través de esas lectinas, que son glicoproteínas que reconocen a glúcidos de la membrana. Pues
el azúcar lo que hace es se une a esas lectinas e impide que el microbio se una al queratinocito. Vean que en esa figura lo que hacen, la citoquina tiene un dominio que se une a glúcidos de la membrana de ese queratinocito. Entonces lo que hacen esos azúcares es interponerse entre esas citoquinas y ese glúcido, y entonces pues no se activa ese queratinocito. Un azúcar en la parte de abajo, vean que la R-ranosa, un azúcar exógeno, que se incorpora a champús, por ejemplo, pues tiene un efecto reduciendo las citoquinas proinflamatorias que es incluso mayor que el de la dexametasona, que es uno de los corticoides 30 veces aún más potente que el cortisol. Por tanto, si concluimos, diríamos que estos azúcares, por una parte, van a impedir que esas bacterias pues colonicen la piel, es decir, tienen propiedades antiinfecciosas, y aparte tienen propiedades antiinflamatorias porque reducen la producción de citoquinas inflamatorias en la piel.